Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios So we're going to go to the Word. y tengo un mensaje de Dios para toda la I iglesia, have a message from the Lord for all the church para las personas que nos acompañan hoy como invitados and for the people that are here invited y también para los novios. and also for the Es Juan capítulo 1, versículo 43. John chapter 1 verse 43. Se titula No permitas que el mundo te diga quién eres, It's called Do Not Allow for the World to Tell You Who You ni Are, que te diga lo que vas a lograr y alcanzar en la vida. or to tell you what you are going to accomplish and do during your life. En Juan capítulo 1, verso 43, On John chapter 1 verse 43, dice la escritura: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, 44. la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado 45. aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? 46. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le 47. dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: 48. ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le 50. dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto 51. te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Dele un aplauso al How Señor many por give su glory palabra. to the Lord for His word? Give a big applause. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba llamando los primeros discípulos, The word says that when Jesus was calling His first disciples, y entonces llamó a Felipe and then He called Philip, y le dijo: ven, sígueme. and He told him, come and follow me. Y Felipe tenía un amigo o un conocido And Philip had a friend, que se llamaba Natanael. which his name was Nathanael. Pero Felipe quedó tan impactado And Philip was so amazed cuando escuchó a Jesús, when he heard Jesus. cuando vio lo que Jesús hacía, When he saw what Jesus cómo was doing, sanaba a los enfermos, how he will heal the sick, cómo liberaba a las personas de demonios, how he will free the people with demons, el amor con que sanaba a las the personas, love he will heal the people la with, palabra de gracia que él tenía. the word of grace that he Entonces will have. él quedó completamente convencido See, he was convinced de que Jesús era el Mesías, that Jesus was the Messiah, aquel que había sido profetizado. the one that was prophesied. Y entonces Felipe comenzó a seguirle. So Philip started to follow Pero him. le dijo a Natanael: Natanael, But he also told Nathanael, Nathanael, he encontrado I al have Mesías, found the Messiah, aquel que Moisés escribió que vendría. the one that Moses wrote that he Todos was los gonna come. profetas And all of the profetizaron prophets y hablaron prophesied and spoke acerca de este hombre que hoy about estamos this viendo. man that we are seeing. Y le dijo: se llama Jesús. And he said his name is Jesus. Que digan, Jesús como tú. Like Jesus, this Jesus. Y le dijo: es hijo de José And he said, is the son of y él es Joseph. de Nazaret. And he's from Nazareth. Y entonces Natanael se quedó impactado And Nathanael got so y muy amazed. incrédulo. And he was Le unbelieving. dice: ¿de Nazaret? He said, from Nazareth? ¿Cómo de Nazaret? How come from Nazareth? ¿Acaso algo bueno puede salir, puede levantarse de Nazaret? Can something good came out of Nazareth? ¿Por qué? Porque Nazaret era un lugar donde nadie consideraba Why? Because Nazareth was a place and that nobody que would algo take bueno point. pudiera. Diga conmigo todo mundo: algo bueno. Say everybody, something No, good. hoy están como muy adormecidos. Diga fuerte: Tonight we like algo kind of bueno. sleepy. Say it, No, something diga good. más fuerte, Even diga algo louder. bueno. Something good. Dijo: ¿cómo va a salir algo bueno? He said, how come something good can come Entonces out of los there? judíos menospreciaban It's meaning the Jew will despise a la gente de Nazaret. the people from Nazareth. Nazaret pertenecía también al pueblo de Dios, Nazareth also belonged to the people pero of ahí Israel. había una guarnición de romanos. But there was a regiment of Romans. Y entonces ahí estaban localizados
localizados and they were localized there, y la established gente there. de Nazaret se mezclaba mucho con ellos. And the people of Nazareth will also get together with them. La gente de Nazaret tenía una fama People of Nazareth have a fame de tener una frialdad hacia Dios. of having a coldness towards Aunque era el God. pueblo de Dios, Even though it was the people of no, God. no se conocían por buscar mucho de Dios. They were known to seek the Lord so much. Tenían una reputación muy baja en cuanto a la moral de vida. They had a very low moral towards the life. Y también una reputación muy baja en cuanto a la religión que profesaban. And also a very low reputation towards the faith that they were meaning. Y Jesús nació en ese lugar. And Jesus was born in that Y él place. creció en este lugar. He was raised in this place. Él fue enseñado en la palabra de Dios He was teaching the word of y God fue instruido en la palabra de and Dios, instructed on the word of God, viviendo en ese lugar. living in that place. Entonces Natanael representa So Nathaniel represents el criterio de toda la the gente criteria of everybody else en Israel. on Israel. Él le dijo, ¿acaso puede salir algo bueno? And he said, can something good came out of there? Entonces, en otras palabras, diciéndole, no, la gente de Nazaret nunca va a salir nada And in other words, from Nazareth, there's nothing good gonna come out. y no se espera nada bueno de ellos. And we cannot wait anything good from them. Entonces el Mesías no puede venir de So the Nazaret. Messiah cannot come from Nazareth. En Juan capítulo 7, verso 52, On John chapter 7, verse 52, dice, respondiendo le dijeron, ¿eres tú también Galileo? answering, they reply, are you from Galilee too? Escudriña las escrituras Search the scriptures y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. and see for yourself, no prophet ever comes from Galilee. Un hombre llamado Nicodemo que había creído en Jesús A man named Nicodemus that had believed in Jesus estaba hablando con los fariseos, was speaking with the Pharisees, con los estudiosos de la palabra de Dios. with those that study the word of God. Estaba hablando con la crema innata de la religión. He was speaking with those very intelligent from the religion, Y la gente estaba sorprendida and the people were amazed de las cosas que Jesús hacía. from the things that Jesus was doing. Pero la gente decía, estaba un poco confundida, But the people were also confused porque decía, ¿de Galilea es que puede venir el Mesías? because they will say, from Galilee the Messiah Y can entonces come. la crema innata de la religión So the most important people from the Los religion, fariseos the Pharisees, le dicen a Nicodemo, they tell Nicodemus, que también era un maestro, un which also fariseo, was a teacher, a Pharisee. le dice, escudriña, estudia bien la palabra de Dios They tell him, study Estudia very las good the law, profecías study the y prophecies, date cuenta and know que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. that from Galilee has never a prophet come. Nunca has se ha risen. levantado un hombre de Dios que bendiga a la A nación. man of God has never been raised that blesses the En nation. otras palabras, también la religión And in other words, also the religion estaba descalificando a Jesús was disqualifying Jesus por el lugar que él había, en el by lugar the que él place había where he nacido, was born, por quién era su for familia, whom his family was, por dónde había en el lugar que había and crecido. from the place he was raised. Y entonces, cuando veían a Jesús, And so when they saw Jesus, decían, no, él no puede ser el Mesías que estamos they will esperando. say, no, he cannot be the Jesus that we are waiting Porque for. la gente pone muchos paradigmas Because people has a lot of ideas. y también mira a la gente And they also see the people. y mira cómo es, And they see how they are, de dónde viene, where they came from, para saber o creer to know or believe si Dios puede hacer algo en la vida de esa if God persona can do something in the life of that o Dios person. puede usar a esa Or persona God can use that person para su gloria y para su for his honra. glory and his honor. Entonces, de la misma manera que menospreciaban a Jesús, So the same way they disparaged Jesus porque por el lugar en el que nació, because of the place he was born en el contexto de su vida, and the past of his life, de la misma manera, the same way los hijos de Dios the sons of God y la gente es muy menospreciada and the people is very y es despised muy rechazada. and they are rejected. El pueblo hispano en esta nación, Hispanic people in this nation, los hispanos como nosotros, meaning Hispanic like us, no se espera mucho de los hispanos. they don't hope so much from Hispanics. La gente en la nación People in the nation, mira a los hispanos como una carga social. they see Hispanics like a social burden. Muchos los ven como una amenaza.
They see them as a threat sometimes, como algo peligroso para la nación. like something dangerous for the nation. ¿Por qué? Why? Por el contexto de su vida. Because of the context of Por our dónde lives. nacieron, Were they born? por dónde, en el lugar que In crecieron. the place they were raised? Y entonces la nación no espera mucho And so the nation doesn't have a de lot la of gente hope hispana en este país. from Hispanic people in this place. Lo consideran como una fuerza laboral, una fuerza de trabajo. They consider us only as working people. Hace poco alguien me envió un video A little time ago, somebody sent me a video de un hombre que se para a la orilla de la carretera. of a man that was standing right next to the freeway. Y había muchos trabajadores del campo. And there were a lot of people from the field Entonces working. el hombre se para So the man is standing right y there. comienza a decirle a su hijo, era un hombre americano, And he starts telling his son is an y American comienza a man. decirle a su hijo, ¿ves esa gente que está ahí? And he says to his son, you see that kind of people? Esa gente es una gente muy trabajadora. That people is very hard working Es una people. gente que trabaja para llevar el alimento a nuestra mesa. Those are people that work to take their food to our Debes de tables. respetarlos You have to respect them. y debes de ser muy respetuoso con ellos todos los días de tu vida, And you have to be very respectful towards them every day of your porque life. ellos siempre van a trabajar de esa manera, Because they're always going to work Fuerte. the same way, hard. porque así son ellos. Because that's how they are. Y entonces todo parecía como algo muy bueno, ¿no? So everything looked like it's Un something padre very enseñándole good. respeto, It's a su teaching hijo of para respect con las to demás his personas. son towards everybody else. pero de alguna manera refleja la manera de pensar, But sometimes shows the way no of de, thinking, no de malas not personas, from bad people, sino de la corriente y del sistema de este mundo, but from the current and the system of this world. donde el país ve a los hispanos Where the city sees the Hispanics como una fuerza laboral, as a strong and hardworking people. como gente muy trabajadora. People that work very hard. De la misma manera que los veía Faraón cuando estaban en Egipto. The same way that Pharaoh would look at Israel when they were in Los Egypt. consideraban muy trabajadores, They will consider them very hard workers, pero siempre iban a ser esclavos but they were always going to be your y slaves. siempre iban a trabajar haciendo ladrillos And they were always going to work making y no bricks. esperaban del pueblo judío, no esperaban nada, que saliera nada bueno. And they didn't wait anything good from the people of Israel to come out. Entonces te permiten, por ejemplo, que entres a trabajar en grandes So corporaciones they allowed us to work in big corporations o grandes empresas, or big companies, pero piensan en los hispanos but they think about Hispanics como personas para que hagan limpieza, like people that they're going to be the janitors, personas que abran la puerta, people that they're going to open the doors, que hagan mantenimiento, they're going to do the maintenance. pero no piensan en But los they don't hispanos think in Hispanics para que sean el CEO de la compañía. to be the CEO of the company. No piensan en los hispanos They don't think about Hispanics porque no piensan que salga nada bueno de los because they don't hispanos. think that something good can come out of Hispanics. Porque encima todo lo que la nación ve acerca de los hispanos Because in top of everything else, what the nation sees on es Hispanics todo lo que las noticias y las redes is sociales what about the news and social media le dejan ver y le dejan saber. lets you see and let you know. Muestran todo lo malo, They show all the bad pero things, nunca muestran lo bueno. but they never show the good side. Exaltan las peores cosas, They show the bad things, pero the no worst miran things, las buenas but cosas. they don't see the good things. Y entonces la nación de alguna manera, And so the nation somehow, al pueblo hispano, to the Hispanic yo tengo people, una manera de decirlo, I have some way to say it. los mastican, They chew us, pero no los tragan. but they don't swallow Es us. decir, lo reconocen, It means they recognize podemos us. vivir juntos, We can live together. pero realmente no están esperando nada bueno. But truly, they are not waiting for anything No esperan, good. por ejemplo, que un hispano They o don't wait, for una example, hispana for a se Hispanic siente en la silla to presidencial. be sitting in a presidential No seat. esperan que estén en el Senado, They don't wait for them to be in no esperan Congress. que hagan leyes, They don't wait for them no to make laws. esperan que estén dirigiendo la nación, They don't wait for them to porque be no están directing the esperando nation nada bueno. because they're not waiting for anything Y good. entonces, y realmente no creen que algo bueno pueda salir. And truly, there's nothing. They say nothing good came out of them. En Sacramento tampoco On Sacramento, neither. esperan mucho They're not de waiting la for iglesia hispana. much from the Hispanic He church. estado muchos años I en have been Sacramento. so many years in Sacramento. Hace muchos años fui enviado por mi padre espiritual Many years ago, I was sent by my para spiritual comenzar la father obra, para comenzar la iglesia to en start the Sacramento. church in Sacramento.
Pero Sacramento But Sacramento no espera mucho de la iglesia hispana. doesn't wait so much from the Porque de la Hispanic misma people. manera que dijo, nunca se ha levantado un profeta Because the same way a prophet has never been de Galilea, raised no ha from salido Galilee, un varón de Dios de and Galilea. never a man of God has come from Galilee. En Sacramento tampoco nunca se ha levantado On Sacramento has never also un raised ministerio importante. an important ministry, hispano. Hispanic. No, y cuando digo no se ha levantado, And when I said it hasn't raised, no es una iglesia, no hablo de una iglesia que esté encerrada entre cuatro paredes, I'm not speaking of a church that is closed sino in que four sea walls, una voz en medio del desierto. but for them to be a voice in the middle Un of the ministerio desert. importante An important church. es aquel que está marcando la diferencia en la ciudad. It's the one that is marking a Es difference in the aquel que city. está siendo de It's the bendición. one that is being a en la blessing ciudad. over the city. Es aquel que está trayendo y produciendo un It's the one cambio. that is making and producing a Un change, cambio social, a social un change, cambio cultural, a cultural change, donde a través de la iglesia where through the church y del and ministerio from the ministry, el índice de criminalidad, the inside of de crimen crime y de pobreza and poverty esté desapareciendo. to be disappearing. Eso es un ministerio That is a ministry, importante. important ministry. Y en Sacramento nunca se ha levantado And Sacramento has never been un raised ministerio importante. an important ministry. Por eso la ciudad That's why the y la city misma iglesia no espera mucho and also the de la same iglesia church hispana. doesn't wait anything más, la good iglesia from the americana, Hispanic church. But the mira la iglesia American hispana, church sees the Hispanic church un lugar donde puede dar caridad. a place where Póngame they mucha can atención give en esto. stuff. Pay attention to me. Un on lugar donde puede extender caridad this. A place where they can hacia la give iglesia stuff hispana. towards the Un Hispanic lugar church. donde puede bendecir, A place where they can be pero blessed. no espera que sean de But they bendición don't hope for them to be y no espera a que se blessing. levante nada And they importante. don't wait for them to raise anything important. No espera, por ejemplo, la iglesia no espera, By example, the church hablando doesn't del wait. mismo cuerpo de Cristo, Speaking from the same body of Christ. no espera que Dios pueda levantar a una mujer They don't wait for a woman to be raised como profeta sobre la nación. as a prophet over the nation. Porque dice, no, es de los hispanos, Because they said, no, from Hispanics, qué bueno puede levantarse. what good can come out of them? No cree que Dios puede levantar a nuestros jóvenes hispanos They don't believe that our Hispanic con youth temor de Dios y compasión en su can be corazón raised from fear of God and passion in their hearts para bendecir a las naciones de to la be able tierra. to bless the nations of the land, of the Muchas earth. veces la iglesia misma Many times the same church, no considera a los hombres, they don't consider men a las cabezas de familia, from the head household como of the hombres houses, que Dios puede levantar like men that the Lord can para raise bendecir las to familias, bless the families o para bendecir la or ciudad, to bless the city o para levantarlos en grandes or to ministerios. raise them in big ministries. Porque históricamente hablando, Because historically speaking, las mujeres siempre han tenido un corazón para seguir a Dios, women have always have a heart good to follow the para Lord, servir a Dios. to serve the Lord. Las mismas esposas han considerado a The sus same esposos wives have considered their como, husbands. bueno, sí, él me trae todas las Like, semanas. yes, he brings every week. Él viene, escucha, He comes and listens, pero no se involucra mucho en las cosas de Dios, but he doesn't involve too much in the things no of the cree Lord. mucho en las cosas de He Dios doesn't believe too much in the things y no of me the Lord. impide que venga, He doesn't see me that pero if I'm tampoco here, él se determina. but he never a he rendir also su vida do not al determine Señor. to Y send entonces, his life to the la Lord. iglesia misma So the church ha entrado en la corriente sistemática de este has mundo, entered in the current systematic of this world, donde ya no espera Where que they pasen cosas buenas en el pueblo de wait Dios. for good things to happen in the people with the people of Y God. todo el sistema de este país And all the system of this country ha adoctrinado. has doctrine. La and palabra show. adoctrinado quiere decir ha impartido una enseñanza Doctrine means in part of teaching sobre el pueblo hispano over the Hispanic people para que sean buenos for trabajadores, them to be good para que workers, sean buenos for them empleados, to be good employees, pero no preparan but they don't y prepare el them mismo pueblo hispano and the same Hispanic para people ser líderes for them de to la be nación. leaders
of para this ser nation gente importante to be important y no people, consideran eso and they don't consider that porque han vivido durante because generaciones they have lived for many en el generations sistema de este in the mundo system of this world, o como el Dios de este mundo, or like the God of this que es el world, diablo, which is the devil. ha movido la batuta He has moved y le ha dicho cómo es que tiene que thing, caminar, and he has told them how they have to cómo walk. es que tu familia tiene que vivir, How is your family supposed to dónde live? tiene que trabajar, Where they have to work? qué es lo que puedes lograr. What is it that they can do? Muchos jóvenes hispanos Many Hispanic youth, no están soñando y no están buscando they're not dreaming or seeking en terminar la universidad, to finish their university, en tener un posgrado. on having a degree. No están pensando en cosas grandes They're not thinking of big things porque de alguna manera le hemos transmitido because somehow we have transmitted a them nuestros hijos to our children el mismo menosprecio que That- nosotros that recibimos the same rejectment that we received, y no le enseñamos a nuestros and we to hijos teach our a children creer y to a believe pensar and to think y a trabajar and to work y a esforzarse por las cosas grandes, work harder even for the bigger porque things, simplemente because simply nosotros mismos we no creemos do not que believe algo bueno pueda levantarse del pueblo that hispano. something good can be raised from the Es más, Hispanic people. hay les llamo yo I call this el síndrome del cangrejo. the syndrome of the crab. ¿Por qué? Why? Estaba una persona Because there's a person con una cubeta de cangrejos with a bucket of crabs. y tenía 2 cubetas de Well, cangrejos. he had 2 buckets, Y le dijo, y una cubeta estaba tapada and the bucket was covered, y la otra estaba destapada. and the other one was uncovered. Y le dijo, ¿por qué una cubeta la tienes tapada And he asked, "How come you have one bucket y covered otra la tienes destapada? and the other one not?" Y le dijo, porque esta cubeta que está tapada, Because he said, "The one that is covered, dijo, son cangrejos americanos these are American y crabs, son cangrejos asiáticos. and these are Asian Oh, crabs." wow, dijo. And then he said, Por eso "Wow, está tapada. that's why this is covered." Pero tengo la cubeta de los cangrejos, But then I have the bucket with the crabs, y estos están destapados. and these are not covered. ¿Por qué? Why? Porque son cangrejos hispanos. Because these are Wow. Hispanic crabs. Dijo, ¿y qué tiene que ver? And he said, "What? Unos There has con to be otros. one with the others." No, es que tú no sabes. Oh no, that's that you don't know. Los cangrejos americanos The American crabs, y asiáticos, an Asian. esos va subiendo uno This one is y coming si up, logra escalar, and if he gets to get agarra on de the la top, pinza al otro he grabs from the y lo other lleva a one, subir and then he helps them to y hacen raise una up, escalera and they make y, a cua- ladder. y cuando te das cuenta todos se escaparon y todos salieron de la cubeta. And when you notice, everybody ran away and they all got out of the Y bucket. le dijo, ¿y la otra cubeta de los hispanos, And de the los other cangrejos bucket of hispanos? the Hispanic crabs. Esa no me preocupo. No, I don't worry about them. Dijo, porque cuando uno va saliendo Because when one is coming out y va alcanzando la orilla, and he's reaching the entonces todos los demás cangrejos edge, so all the rest of the se crabs, cuelgan de él, they hang from him, lo bajan they pull him y down, no lo dejan salir. and they don't let him get Así out. es que no me preocupa So I don't get worried. porque estos cangrejos nunca van a salir de la cubeta. Because these crabs never going to get out of the bucket. Esto es algo gracioso y This chusco is something very funny. para representar realmente algo que pasa en el pueblo To hispano represent what's happened in the Hispanic y pasa en people. la mentalidad hispana. And this happened in the mentality Que no of the esperamos Hispanic. que algo bueno pase, That we don't wait for something good pero to también happen. cuando estamos viendo que algo bueno se está But also levantando, when we see something good is entonces coming out. tratamos de bajarlo, So we're trying to pull him down. tratamos de hundirlo, And we're trying to pull hablando him even de deeper. él, We hope on criticando him. We criticize. o no apoyando We're not el esfuerzo, helping his work la dedicación que está haciendo, and dedication that he's doing. porque a veces no creemos Because sometimes we don't believe. y a veces caminamos con tantas And envidias, sometimes we walk with so much envy. porque dice la palabra de Dios, la escritura, Because the scripture says que una obra de that excelencia an hour of excellence despierta las envidias. wakes up the Cuando envy. alguien está logrando algo, When somebody is accomplishing something, en vez de darnos gusto, instead of us being en vez de happy for them, alegrarnos, instead of us being en joyful, vez de apoyarlo, instead of helping them, entonces tratamos de hacer lo que caiga. then instead of that we try to make them Porque fall esa es down. una manera de pensar. Because that is the way of thinking. Y es lo que
el pueblo hispano ha recibido And that's what the Hispanic people has como una received enseñanza de vida. as a teaching of life. No solamente en el sistema de este mundo, Not only in the system of this world, también lo hemos recibido de nuestros padres. also we have received it from our parents. En la familia a veces los hijos ya no esperan mucho de los The padres, family, even the sons don't hope anything else from porque their pasaron parents por tantas cosas, because they went through so much porque things. sus padres se equivocaron, Because their parents make cometieron mistakes. errores, They make mistakes. tal vez pasaron por un divorcio, Maybe they went through a divorce. y los hijos ya no esperan mucho de los And the padres, children don't wait so much from their parents. y no esperan que Dios pueda hacer algo en la vida de sus padres. And they don't hope that the Lord can do something in the life of his parents. Los padres ya no esperan mucho de sus hijos. Parents do not hope so much from their children. Se conforman con que sus hijos They conform with their children entren en un sistema complejo, to go into an accomplished system, sistemático, systematic, un sistema faraónico a system from the Pharaoh en esta sociedad en la in que the vivimos. society which we are living in. Se preocupan o enseñan a sus hijos They worry or they teach their a que se children casen, to get married. los enseñan, bueno, primero, But they teach them well los first. enseñan a trabajar. They teach them how to work. Y por ejemplo, un hispano, And by example, a la Hispanic, mayoría de los hispanos the majority of the que Hispanics llegamos a este lugar, that we are here in la this primera o place, segunda first or generación, second generation, we have to work. toca trabajar en lugares We have to work on o en places trabajos que muchos no quieren hacer, that are jobs that not many en don't trabajos want de to campo, do, like work in the en field, trabajos de construcción, construction en work, trabajos de limpieza. cleaning jobs. Y entonces los hispanos preparamos a nuestros hijos So para poder Hispanic, vivir. we prepare our kids to be En able esta to nación. live in this nation. Y un padre cuando sus hijos dice, ya estás en edad de trabajar, And a parent, when their children are in age to dice, work, ya estás madurito. you are very mature. Y le dice, vámonos a trabajar. They tell them, let's go to work. Y le da la pala. And they gave him the shovel. Y entonces, y le da la podadora. And they gave him the lawnmower. Y entonces, o le da el asadón. And then they gave him another shovel. Le enseña a manejar el drill. And they teach him how to use the Y le drill. dice, porque tienes que aprender a trabajar. And they tell him, you have to Y learn how tienes to que work. aprenderte a ganarte la vida. And you need to learn how to live. Porque cuando te cases tienes que tener un buen trabajo. Because when you get married, you need to have a good job. Y entonces enseñamos a nuestros So we hijos teach our children a que ellos mismos that for them, vivan lo que nosotros vivimos. they have to live what we live. Porque ya no enseñamos a nuestros hijos Because we don't teach our a children pensar en algo mejor. to think in something Los better. enseñamos a que busquen un buen trabajo, a We que teach- aprendan a trabajar. We teach them how to work. Les enseñamos que se casen We teach them how to get y married que tengan hijos. and for them to have children. Pregúnteme a mí. Ask me. Mi hijo se acaba de casar hace un par de meses. My son got married a couple months ago. Cada que los veo yo, Every time I see les digo, ¿y them, cuándo voy a ser abuelo? I ask him, when am I going to become a grandparent? Pero ellos dicen, But they da said, tiempo. Dijo, momento. give us time. Alexa está terminando la escuela. Alex has finished in her Yo school. ya terminé la universidad. I already finished my Ella university. termina en un año. And she's Y going to ellos finish in 1 están year. pensando en cosas mayores para su vida, And para they're su being familia. thinking in bigger things for their family, Se for están their lives. preparando para darle a sus They're hijos preparing to give their children lo mejor que pueden the ofrecerle. best that they can offer. Pero cuando nosotros no cambia nuestra manera de pensar, But when we don't change the way nosotros of thinking, estamos preparando a nuestros hijos, we are preparing our children, pero no esperando mucho de ellos. but not hoping too much from them. Y esperando que vivan una vida promedio. And hoping they can live a regular life. Esperando que puedan entrar en la corriente sistemática. Hoping they can enter in the systematic current. Que puedan tener un buen trabajo, So they les can have a decimos. good job, we can say. Pero no enseñamos a nuestros But hijos. we don't teach our children. Y no enseñamos a nuestros And hijos we don't teach them. porque nosotros mismos no creemos y no vemos Because us ourselves do not que believe algo or bueno see puede salir de nuestros that hijos. something good can come Y out que of them. Dios tiene cosas buenas para And that God nuestros has hijos. good things for our Los children. entrenamos We teach them para que vivan una vida promedio. to have a regular life. Los entrenamos para que vivan una vida buena, We train them to have a good life,
dentro de los parámetros en la sociedad que vivimos, inside of the society where we live. pero no los enseñamos But we do not teach y them. no les And ayudamos we don't help them. y no los apoyamos And we don't encourage them para formar de ellos to líderes, from them leaders. para formar de ellos hombres y mujeres from importantes. for them to can form Porque, good, no es, important porque people. si nosotros estamos viendo algo bueno Because if we are seeing nuestros something hijos, good in our children, nosotros tendríamos que estar invirtiendo más tiempo we should be investing more time en ellos. on them. ¿Invertir qué? Investing Invertir what? todo. Invest Invertir everything. tiempo, Invest time. invertir finanzas, Invest finances. enseñarles el camino del Señor, Teach them the way of the Lord. enseñarles los principios de Dios, Teach them the principles of the enseñarles Lord. el camino de la fe. Teach them the way of faith. Pero cuando nosotros no tenemos la perspectiva correcta, But when we don't have the right perspective, siempre seremos personas promedio we are always going to have regular y people. siempre vamos a ser personas del montón. And we are always going to be people from the Y pile. entonces el mundo no está esperando muchas cosas o la nación no está esperando muchas So cosas. the people of the nation are not hoping for so Del many pueblo good hispano. things from the Hispanic people. La iglesia tampoco está esperando muchas The church cosas is also not waiting for so much de la things iglesia from hispana, the Hispanic church. pero también la iglesia no espera muchas But cosas. also the church do not hope on so Y yo many quiero things. decirte en esta And I noche want to tell you tonight que no importa cuál es el contexto de tu vida, that it doesn't matter what's the context of no your life. importa dónde es donde tú It naciste, doesn't matter where you were born. no importa cuál es tu apellido, It doesn't matter what is your last name. no importa si tú fuiste a la mejor It universidad doesn't matter if you went to the best o university. no tuviste oportunidad Or de, you didn't have de the- tener una educación formal. The opportunity to have a good education. Pero cuando tú le has creído a Dios But when you have believed the Lord, y tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida and you believe that the Lord y can que do Él puede something hacer in your algo en life, tu familia and He can do something in your y que Él family, puede hacer algo con tus and He hijos, can do something with no your importa lo children. que la gente It crea, doesn't matter what the people no importa believes. lo que la gente It diga, doesn't what the people says. tampoco importa It also doesn't matter si tu familia if your no family cree en ti. do not believe in you. Dice la palabra que Felipe The word says that Philip, le dijo a Natanael, he was encontré telling al Nathanael, Mesías. I seen the Él Messiah. dijo, algo bueno puede salir. And then he said something good can Y, él come no out. que- y entonces él no quería seguir a ver quién era So he didn't want to follow him to see who it por, was. por todos los prejuicios que tenía en la For mente. all the things that he had in his mind. Prejuicios religiosos, Things, religious thoughts, prejuicios culturales, cultural thoughts, prejuicios sociales. social thoughts. Pero ¿qué hubiera pasado si Natanael But what would have happened no if hubiera ido a Nathanael conocer a Jesús? wouldn't go and meet Le Jesus? dijo, bueno, ven y cerciórate, velo por tus propios Then he ojos. said, well, just come by yourself and see with your own Cuando eyes. Natanael iba llegando, When Nathanael an- was getting there, antes de hablar cualquier cosa, before speaking anything lo else, mira de lejos. he saw him from far Y away. entonces Jesús, nadie le había hablado a Jesús de Nobody Natanael. has spoken to Jesus about Y le dijo Nathanael. a todos los que estaban ahí, And he told to everybody that ahí was viene there, un verdadero israelita, here comes a true un hombre de Israelite Dios, and man of God, conocedor de la palabra de Dios. known of the word of God. Y le dice, en el cual no hay engaño. And he said, in which there's no lie. Y él se sorprende y dice, ¿de dónde me conoces? And he got amazed and he said, where Y did le you dijo, know me from? yo te vi desde antes que Felipe te llamara. He said, I saw you before. Yo te vi cuando Philip tú called you. estabas debajo de la higuera. I saw you when you were under the fig tree. Entonces, wow, él se sorprende And then he got amazed de esta palabra de ciencia que vino sobre su vida. from this science, this word of Y science le that dice, came over his life. verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. And he said, truly, you are the Son Tú of eres God. el Rey de Israel. You are the King of Israel. Y Jesús le dice, And Jesus said, porque te dije que te vi debajo de la higuera. because I said that I saw you under the fig tree. ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? You believe that I am the Son of God? Y entonces le dice algo muy So importante. he tells him something very Le important. dijo, porque creíste, Natanael. Because you believe Nathanael. Porque creíste antes por la palabra que recibiste. Because you believe before the word that you have Le received. dijo, cosas mayores verás. Greater things you will see. Di conmigo fuerte, cosas mayores. Say it with me, greater things. Cuando habla cosas mayores, cosas más grandes vas when a he ver. says greater things you will see, Cosas que nunca habías visto. things that you have never seen before. Natanael
cosas que tu familia nunca vio y nunca Nathaniel, experimentó, things that your family never seen or experienced. cosas que la religión Things that the religion y el conocimiento que tienes de and las the knowledge escrituras that you have from the scriptures, no pudiste ver y no pudiste entender. you couldn't see nor Ahora, understand. Natanael, Now, Nathaniel, verás cosas mayores you en tu will see vida. greater things in your life. Y le dice, y de cierto te digo, And he said, truly I tell you que de aquí en adelante, that from here y on, escuchen esta palabra and para listen to ustedes this word y para for toda you la iglesia, and for all the church. le dijo, de ahora en adelante verás los cielos From abiertos. today on, you will see the heavens open. Ya los cielos no estarán más cerrados para The heavens ustedes. are not going to be closed up for you Sobre guys ti, anymore. sobre tu Over familia, you and over your family, vendrá el favor de Dios. the favor of the Lord will Porque come. hablar de cielos abiertos Because speaking of es open hablar de heavens, bendición de it's Dios sobre la speaking tierra, of blessings of God over the earth. de bendición de Dios sobre tu casa y de tu Blessing familia. of God over your family and your house. Y le dijo, y vas a ver los ángeles de Dios subiendo y bajando. And he said, you will see the angels of God going up and down. Jesús se refería a la palabra Jesus was referring himself to the word que Dios mismo that God le dio a himself Jacob. gave to Jacob. Cuando él iba huyendo, saliendo de su casa huyendo, When he's running away from his y house, su hermano lo iba persiguiendo para matarlo, and his brother was following him to kill porque him. otra vez ni su hermano Because again, neither his ni brother su casa or his house creía que de Jacob pudiera salir algo bueno. believed that from Jacob something good can come Él out. no creía que la familia pudiera ser He bendecida didn't believe that the family can be blessed a través de Jacob. through Jacob. La familia, The family, su padre, his father, su madre, his mother, su hermano his brother, y toda la gente que vivía en su and casa everybody that was living in no his creían house, que Jacob they didn't believe that pudiera ser Jacob el vínculo can be the union para que para que la palabra de Dios se for the cumpliera word of God to be accomplished sobre toda su familia. over all their families. Génesis capítulo 28, verso 12. Genesis chapter 28, verse 12. Dice la escritura, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y un extremo tocaba el cielo, y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían sobre ella, y he aquí que Jehová 13. estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Levante su mano en alto Raise your hand up high y declare conmigo, la and declare tierra with me the land en la cual estoy, in which I am, la tierra en la cual Dios me ha the introducido, land which the Lord has la introduced tierra en me, la cual están pisando mis the pies, land that my feet are es standing una on. tierra It's a land que Dios me ha dado that God has given para me bendecirme a to mí bless me y para bendecir mi and to familia. bless my family. Le sigue diciendo y será, dice, 14. y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le dijo Jacob, He said, Jacob, la bendición que va a venir sobre ti va a ser tan the grande. blessing that is going to come upon you is going to be so big. Y escuche esta palabra, por And favor, listen to this word, please. porque este es el mensaje para usted en esta Because noche. this is the message for you tonight. No importa si la gente está esperando algo de ti. It doesn't matter if the people's waiting No for importa something si la from nación you. no espera nada de It ti. doesn't matter if the nation doesn't wait Y nothing no importa from si you. tu familia no está esperando And it nada de doesn't matter if ti. your family is not Pero waiting Dios va a anything usar from you. tu vida. But the Lord is going to Te use va a your prosperar. life. He's going to Te va a prosper bendecir. you. He's going to bless Te you. va a hacer causa de He's going to bendición make you cause of blessing. para que sean de bendición. Y For escuchen you esta to be palabra. blessing. And listen to this Para que word. sean de So bendición you can be blessing para todas las familias for de la all of the tierra. families of the earth. ¿Se da cuenta? Can you see this? No escuché ningún amén. I didn't listen to not even No one escuché amen. ningún gloria a Dios. I didn't even heard a glory to Ni God. siquiera una porra de alegría. Not ¡Wow! even a joyful ¡Qué cheer. bueno! Oh, so good. Mi familia va a ser My diferente. family is going to be different. ¿Por qué? Why? Porque nos cuesta tanto trabajo Because it takes us so much to recibir la promesa to receive the y promise creer de nosotros and to mismos believe in ourselves y vernos nosotros and mismos to see ourselves como Dios nos está viendo. as the same way God Lo is que seeing Dios us. está hablando de What nosotros. God is speaking La about misma us. palabra The same word que Jesús le dice a that Natanael Jesus tells to Nathaniel le recuerda
la He bendición reminds the blessing que Dios estaba confirmando a that Jacob what God's confirming to y le Jacob. dijo, tu descendencia And he says, your va a descendants poseer la tierra, is going to possess the land. va a ser gente Is importante going to be important en esta people nación. in ¿Cuántos this lo pueden nation. How many creer? can believe it? Tu hijo no será conocido Your son will not be known por ser el capo, for being the capo, por ser un for narcotraficante. being a drug trafficker. Tu hijo no va a ser conocido Your son will not be known porque salió en las because noticias he came out on the news robando un banco. stealing a bank. Tu hijo no va a ser conocido Your son will not be known porque se hablen malas cosas de ellos, because bad things are going to be speaking sino of tu them. hijo va a ser conocido But your children are going en to be esta known nación, in this en el nation, nombre de in the Jesús name of y en las Jesus, naciones de la and on tierra, the nations of porque the van a earth, ser hombres because y they're gonna be mujeres men and de women bendición, of blessing. hombres y mujeres que Men and produzcan women, cambio, they're gonna produce hombres y change. mujeres Men que and women cambien that el change transcurso de una the nación, way of the nation. una nación llena de A corrupción, nation full of corruption. una nación llena de A muerte, nation full of death. una nación llena de A delincuencia. nation full of delinquency. Tu casa, Your tus house, hijos your children, van a producir un cambio they're going to produce a a change causa de la palabra because of the y word a causa de la and promesa because de of the Dios. promise of the Y Lord. por lo que Dios ha hablado And de for what ti, the Lord has spoken no about importa you, it si doesn't creen matter en ti if o they no creen believe en in ti. you or don't. Hay alguien que sí There's creyó en someone ti that did desde believe antes in de you que nacieras. before you were Y cuando even born. cuando estabas en muerte, And when you were in death, cuando estabas en la droga, when you were in drugs, o estabas en la or you depresión, were in depression, o estabas en el when you alcoholismo, were in o alcoholism, tal vez en el pandillerismo, or maybe on gangs, Jesús ya había creído en ti Jesus had already y sabía believed que in aún you. en lo que estabas And he viviendo knew that even y where you sabe were que aún en living, lo que estás and pasando he knew ahora even though mismo, what you're going through right Él now, está esperando grandes cosas he's de ti. waiting greater things from you. Él lo dio todo He gave it all. y por así decirlo, And for saying it like lo that, apostó todo. he como si gambled pudiera everything. apostarse. Like if it can En be otras gambled. palabras, el In Padre other sabía words, the Father knew que todo lo que Él había hablado that everything he se has cumpliría spoken, sobre ti. He will accomplish over Porque you. Él te dio a su Hijo Because Jesucristo he gave you his son, para morir Jesus por ti, Christ, to die for you, para romper las maldiciones to generacionales, break the generational para curses, liberarte de la maldición del pecado free you from the curse of sin y de la muerte. and death. Él resucitó al He tercer rose día on the third day para darte vida to give you life y una vida plena. and a plenty life. Él te dio al Espíritu He Santo, gave you the Holy que es Spirit, la garantía which is the de que guarantee cada palabra that every y word, cada promesa que Dios ha hecho every promise that the Lord has y done, todo lo que la palabra de Dios and dice everything that the word says acerca de ti about you y de tu familia and your family se va a cumplir will be en el nombre de accomplished Jesús, in the name of porque Jesus, depende de Dios because it y no depends depende de from God nosotros. and not Amén. from us. Amen. Y entonces se levanta Jacob y dice, ciertamente este lugar, dice, ciertamente Jehová está Dios está en este lugar, He says, truly God is in this place. y no lo sabía. And I didn't know it. Y tuvo miedo y dijo, And he was afraid and qué said, terrible es este lugar. how terrible is this No place? es otra cosa sino casa de Dios. It's nothing else but the house of the Lord. Y entonces ahí se despierta So, Jacob right there he wakes up y hace un pacto con Dios. and he makes a covenant with the Lord. Precisamente el pacto que le dio Yasmín hace un momento. Precisely what the covenant that Jasmine read before. Seguro se asomó en mis notas. No, no Maybe se she crea. saw my notes. Y hace un pacto con Dios. And he makes a covenant with the Lord. Dios le da una palabra, una promesa And the Lord gives him a promise para él y para sus hijos. for him and his children. Una palabra de bendición. A word of Él lo iba a blessing engrandecer. that he was going to make him Pero greater. Jacob hace un pacto con But Dios. Jacob makes a covenant Porque with Jacob God. creyó en la palabra Because Jacob believed que había in the declarado word sobre su casa y that sobre has su over familia. his house and his family. Y entonces él hizo ese pacto. So he made that Diga covenant. conmigo pacto. Say it with me, covenant. Lo que hoy están viniendo ustedes al altar, What are you two doing es hacer in the un altar pacto con tonight? Dios. Is make a covenant with porque God. Dios es un Dios de Because pactos. God is a God of Es un covenants. Dios que honra los Is pactos. a God that honors the Es covenants. un Dios que cumple sus pactos. Is a Lord that Y cuando accomplishes his nosotros covenants. cumplimos la parte que nos And when corresponde, we accomplish with the part that belongs Dios to cumple us, su palabra y su God promesa. accomplished his word and his promise. Entonces no importa cuál es el contexto de So tu it vida. doesn't matter what's the context of your Cuando life. tú te atreves a creerle a Dios When you believe on God, y cuando tú te atreves a hacer un pacto con and Dios, when you want to make a covenant dice, with yo God, no te dejaré he says, I will
not hasta leave que you no haya cumplido until I have accomplished todo lo que he dicho acerca de everything ti. that I have said about Todo you. lo que yo he declarado Everything that I have se va a declared cumplir sobre tu is going to vida. be accomplished over your Entonces life. recibe esta palabra en So el nombre de receive this Jesús. word in the name of Jesus. Porque tú y tu casa Because you and your y tus house and your generaciones, generations, si le creen a Dios, if they believe on God, no van a vivir como gente promedio. they're not going to be like regular people. Dios no te llamó para ser promedio. God didn't call you to be regular people. No te llamó para vivir oculto entre las tinieblas. He didn't call you to live hidden in the darkness. No te llamó para vivir como un camaleón He didn't call you to live like a chameleon. que se mimetiza That he para mimetized esconderse, to hide, para pasar desapercibido, to pass that nobody can para see caminar him, en un perfil bajo. to walk in a lower profile. Dios llamó tu casa y tu He familia. called you and your Y family. tal vez tú nos estás visitando por primera And vez. maybe you're here for the first time. O tal vez tú vienes invitado a la boda. Or maybe you're invited to the Pero wedding. tienes que saber que nada es casualidad. But you have to know that nothing is a Su palabra de Dios, la casualty. palabra de Dios dice, The word of God says, con cuerdas humanas te atraje, with human ropes I con called you, cuerdas de amor. with ropes of Y hoy tú love. estás en este lugar, And tonight you're in this no solamente place, para acompañar tal vez a Jesús y a Cindy. not only to be with Jesus and Cindy, Estás aquí porque Dios tiene algo para tu vida. but you're here because Y the tiene Lord has algo something para for tu your life, familia. and He has something for your Y si family. tú le crees a Dios And if you believe Him, y tú rindes tu vida a Dios, and you give your life to Jesus, Él puede hacer un cambio. He can make a change. Y Él puede romper esas And maldiciones He can break generacionales. those generational Levantar a tus hijos curses and raise como your gente children importante as important people en tu casa, in your house, pero también sobre la ciudad. but also over the city. Hay que creerle a Dios Let's believe por on las God cosas grandes. for the great Hay things. que, la palabra de hoy es, The word of tonight o is, vas a creer lo que la gente y el mundo habla, are you going to believe what the people y piensa de says ti, and thinks about you? o vas a creer lo que Dios está hablando de Or you ti. going to believe what the Lord Y si is tú speaking crees que about you? algo bueno Dios puede And if hacer you en tu think that vida, the Lord can do something good in your ¿sabes life, una cosa? you know something? Que siempre en todos los hombres y mujeres de That fe always in all the men and women of faith y a lo largo de la historia and along the history de la iglesia of the church y de la humanidad, and the humanity, Dios ha levantado a gente insignificante God has raised any kind of people con un principio muy pequeño, with a very small principle, con un principio de pobreza, de with miseria. Principle of poverty and Ha misery. levantado a gente anónima He has raised anonymous people, como y los ha levantado para bendecir naciones and He has enteras. raised them to bless Los ha levantado para ser de bendiciones He para has raised muchas them to bless familias. nations or many families. No nada más dentro en el contexto de la fe, Not only in the context of faith, pero también los ha levantado como gente but importante, He has raised them empresarios, as important people, para poder business ser de people, bendición a las to familias, be able to be blessed for para no families, ser una carga, sino ser de so bendición. they cannot be a carrying but being a blessing. Pero la pregunta en esta noche, But the question tonight, para todos los que nos for acompañan all of those that are here tonight, y para ustedes que comienzan and una for nueva you that are going to familia, start a new family, ¿qué es lo que ustedes van a creer? what is it that you're going to ¿Van a believe? esperar ser promedio? Are you going to be regular people? ¿Ser gente buena, entre comillas? Be good people? ¿O van a creer por algo excelente? Are you going to believe on Y something van a for creer que Dios puede excellency? hacer algo bueno en I'm going to believe ustedes. that God can do Amén. something good on you. La Amen? pregunta es, The question is, ¿vas a seguir viviendo de la misma are you manera going to keep on living the same way? o vas a creerle a Dios Or you're going to believe on God y ponerte en sus manos? and put yourself in His Porque hands? Él es el único Because He's the only que one puede cambiar that can change tu destino. your destiny. Él es el único que puede cambiar He's the only way, the only one el can destino de change tu casa y de the tu destiny of your familia. house and your Amén. family. Dale Amen. un aplauso al Señor y Give a big ponte de applause to the pie Lord and let's stand up. y le voy a pedir que todo mundo se ponga de pie. I'm going to ask everybody to please stand up. Y por un momento cierre sus ojos. And for a moment, please close your eyes. Cierre todo el mundo sus ojos. Everybody close your eyes. Este es un momento muy importante